La información es poder. Hola, yo soy el abogado Vicente Omar Barraza, aquí de nuevo en tu show La Señal. Nos puedes ver aquí todos los lunes a las 11 de la mañana, solamente en Facebook Live. Los videos también se pueden encontrar en YouTube, espero que revisen o que vean los videos que tengo en YouTube. Vamos a hablar de hijos ciudadanos y cómo te puede arreglar un hijo ciudadano. Para arreglar por medio de un hijo, tiene que ser ciudadano. Nacido aquí, naturalization, pero tiene que ser ciudadano. Los hijos tienen que ser ciudadanos para que sean elegibles los papás de ellos. ¿Qué es un hijo? Puede ser un hijo que adoptaste, puede ser un hijo biológico o puede ser un hijastro. Para que sea un hijastro legal, el matrimonio entre la pareja tiene que ocurrir antes de que el hijo cumple los 18 años. Tuve un caso, se casaron 3 días antes de que el hijastro cumplió 18 y el padrastro se arregló porque se casaron a tiempo. Es un gran problema si no se casan a tiempo. Adopción, hijo biológico o hijastro si el matrimonio se llevó a cabo antes de cumplir los 18 años. Mucha gente dice, es mi hijo biológico. Otro factor importante, especialmente para los hombres, criaste al hijo, porque muchos hombres no se casaron con la mamá del hijo, y cuando el inmigrante soltero quiere tramitar por medio del hijo ciudadano, inmigración quiere pruebas de que eras parte de la vida del hijo. No quieren ayudarles a los inmigrantes que abandonan a los hijos y cuando cumplen los 21, es like, ay, mijo, ¿te acuerdas de mí? Esa gente no se puede arreglar. Si tienes un hijo y el hijo nació en una unión libre, todos, especialmente los hombres, deben tener a mano pruebas de que crió al hijo, que pagó su child support, que, asistió a las citas médicas con el hijo, fue a la ceremonia de graduación de high school. Immigration quiere ver esas pruebas. Obviamente el hijo tiene que tener 21 años o más. Aparte de casos de cancelación de la deportación, cuando estás enfrentando a la deportación ante el juez, el hijo tiene que tener 21 años para tramitar al papá. Para tramitar la residencia aquí, el papá inmigrante tiene que mostrar que entró en una manera legal. Obvio, si entraste con visa, no problem, estamos bien. Si entraste con un permiso humanitario, que se llama Humanitarian Parole, también sirve. Si tu hijo se inscribió en el militar y te consiguió el Military Parole in Place, también sirve para tramitar sin tener que salir al país de origen. En ciertos casos, si un familiar presentó una petición antes del 30 de abril 2001, podría ser elegible para lo que se llama 245I o 245I, y tiene que tener una petición presentada antes del 30 de abril 2001 y tiene que ser una petición que no fue fraudulenta. La mayoría de la gente que tiene 245I, la mayoría son mexicanos que son hermanos de ciudadanos y presentaron la petición antes de 2001. En ciertos casos, esa petición por medio del hermano sirve para tramitar al papá, a la mamá y los hijos que existían antes de la petición. Además, hay lo que se llaman wave through entries, o lo que digo yo, pásale, entradas de pásale,
Mucha gente, no sé cómo lo hizo, es gente bien brava, se presentó en la línea y estuvieron en el carro con el conductor y no dijeron nada y los dejaron pasar. A veces presentan documentos falsos. Esos casos son más complicados porque en dado caso, si entraste con documentos chuecos, tal vez puedes arreglar, pero el truco es, tiene que tener un esposo ciudadano, un esposo residente o un papá ciudadano residente para tramitar el perdón de fraude. Y mucha gente no puede tramitar el perdón de fraude cuando entraron con documentos chuecos. La prueba de la relación. En otros videos hemos hablado de la necesidad de asegurarse que se concuerden los nombres. Eso es bien importante. Para comprobar la relación tienen que tener una partida de nacimiento o acta de nacimiento con los nombres correctos y también tienen que comprobar que estuvieron casados cuando nació el hijo. Esos casos son sencillos. Si estuviste casado con la mamá cuando nació tu hijo, fácil. Ya se comprobó la relación. Y como les expliqué hace unos minutos, si no estuvieron casados, tienen que comprobar, o el papá especialmente tiene que comprobar que crió al hijo. En dado caso, van a ocupar muchas evidencias, fotos, cartas de la escuela, muchos documentos así, mostrando que de hecho criaste al hijo. En ciertos casos, Immigration puede pedir una prueba de ADN. Es muy raro, pero sí lo hacen, especialmente con las mamás. No tanto con los papás, no sé por qué. Y el otro, como reto para mucha gente, es ingresos. El hijo ciudadano tiene que ganar lo suficiente para patrocinarte. En ciertos casos, si el hijo no gana lo suficiente, puede provocar muchos problemas. Tal vez va a ocupar otro patrocinador. En dado caso, es mejor que sea ciudadano o residente. Y en ciertos casos, podemos usar los ingresos de otros familiares viviendo en el mismo hogar. Depende de la situación, pero a veces ocupamos los ingresos de los hijos ciudadanos que vivan contigo y que están trabajando y pueden respaldar al otro hermano. A veces podemos usar los ingresos del papá indocumentado para ayudarle a la mamá indocumentada. Hay varios escenarios en que tenemos que comprobar los ingresos, pero para mucha gente es el problema mayor con estos casos cuando los hijos te quieren tramitar. Es difícil también porque si tienes un hijo asistiendo a la universidad, muchas veces no van a tener los ingresos adecuados porque quieren recibir las becas. Y si quieren becas, tienen que tener menos ingresos. Y si el papá quiere tramitar por aquel hijo, la falta de ingresos provoca problemas con el trámite. En ciertos casos, si tienes un seguro válido y se ha usado por más de 10 años, se resuelve el problema. A veces, tal vez tienes una casa. El problema con la casa es cómo obtuvo el préstamo. Muchas veces la gente dijo, soy ciudadano para obtener el préstamo. Eso puede ser un gran problema. Tienes que tener ingresos o recursos para demostrar que tú no serás una carga pública cuando el hijo te pida. Además, cuando quieres tramitar y no te puedes arreglar aquí, el mayor desafío para la gente es el perdón. Si un papá vino sin documentos, entró sin permiso, no hay ninguna opción para tramitar aquí, tiene que ir a Juárez. Si tienes que ir a Juárez, tienes que tramitar el perdón. El perdón se llama unlawful presence. Es un perdón por haber vivido aquí sin permiso por más de un año. En dado caso, tiene que tramitar un perdón para que regrese de Juárez. Quiero aclarar algo. Muchísima gente piensa, con el perdón no tengo que salir. No, estás totalmente equivocado. Si tienes que tramitar el perdón sirve para regresar de Juárez, no evitar irse.
a Juárez. Mucha gente está confundida sobre ese tema. Y para tramitar tal perdón tiene que comprobar que el familiar indicado va a sufrir mucho si no te puedes arreglar. ¿Quién sirve para tramitar el perdón? Tienes que tener un familiar calificado. ¿Qué quiere decir familiar calificado? Quiere decir que tienes un papá que sea ciudadano o residente y que diga o, eso tiene que ser papá legal o un esposo ciudadano o residente para tramitar el perdón. He tenido varios casos en que usamos la mamá, por ejemplo, residente permanente para tramitar el perdón, pero el hijo ciudadano para tramitar al papá. ¿Por qué? Porque cuando tienes un hijo ciudadano se llama immediate relative. Una esposa residente permanente no es immediate relative para el propósito de tramitar la petición. Te conviene tener un immediate relative pidiéndote que una persona residente permanente. Pero en todos casos, si tienes que tramitar el perdón, tienes que tener el familiar calificado. Si no lo tienes, no puedes tramitar el perdón. Tal vez vamos a hablar de otras opciones, como VAWA. Pero en todos casos, si tienes que ir a Juárez o tienes que ir a tu país de origen y tienes que tramitar el perdón, no se puede hacer sin el familiar calificado. Y aparte de eso, tienes que comprobar que tal persona va a sufrir si no te puedes arreglar. Y a veces esto también puede ser un problema, ¿no? El perdón. El otro problema que tienen muchos padres es que trajeron hijos extranjeros a los Estados Unidos sin visa. Si trajiste tu hijo con visa, está bien, no tienes que tramitar el perdón de coyote. Pero si le pagaste a un fulano pasarlo por la línea o le pagaste al coyote pasarlos juntos por el cerro, tiene que tramitar el perdón de coyote. No es gran cosa si estés aquí, pero si tienes que ir a Juárez y se enteran que tienes un hijo mexicano, por ejemplo, viviendo acá en los Estados Unidos, van a decir, mira, ocupas un perdón de coyote. En dado caso, si estás ahí en Juárez tramitando, guess what? Solo se puede tramitar el perdón de coyote desde México o desde el país de origen y no se puede tramitar aquí antes de ir a la cita. Eso provoca muchos problemas. Son ciertos casos, si tienes que ir a Juárez, tienes que estar preparado, pasar hasta 2 años allá. Y ahora en estos tiempos, lamentablemente, el perdón está tardando entre 3 y 5 años. Es una miseria la espera para que te den el perdón que ocupas para regresar. Pero no hay mucho que podemos hacer. Mucha gente, muchos clientes, de hecho, están enojados conmigo. ¿Cómo puede ser que tarda tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que no puedes hacer nada? Y literalmente los abogados básicamente son impotentes para forzarle a migración a adelantar un proceso. En ciertos casos, si tienes que adelantar el proceso, debes conseguir pruebas de que, por ejemplo, la esposa ciudadana tiene cáncer. Tengo un cliente que el hijo salió con cáncer, estamos adelantando la cita, pero sin unas pruebas así, no te hacen caso. Si quieres que se adelante el caso, tiene que comprobar la necesidad. Hay mucho más que contarles, pero estos videos son cortos y les invito a revisar o ver mis otros videos en YouTube. Tocamos de varios temas que, como, no sé cómo decirlo, overlap con lo que hablamos aquí. But, entre más información, entre más aprender, más chance que puedas ganar el caso. Gracias de nuevo por su atención. Favor de compartir este video y espero verlos el lunes que viene aquí en Facebook Live a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.
La información es poder.